Sí, gloria a Dios. Siguen siguen estando guapos. Amén. Siguen estando guapos y guapas. Gloria a Dios. Digo esto porque ya ve, ahora somos menos, pero lo guapo no se nos quita. Gloria a Dios. Abra su Biblia. Amén. Quiero hablar acerca del carácter de Jesús. Y no solamente del carácter de Jesús, pero su sufrimiento, el propósito, amén, de su sufrimiento. Y en ocasiones a lo más que entendemos es que Él, sin ser culpable de nada, murió de una forma cruel y espantosa. Pero a veces no vamos más allá y no entendemos lo que implicó llegar a ese punto de ir a la cruz, donde iban los más crueles y más malos de los hombres. Pero Él, dice la Biblia, ni siquiera abrió su boca para defenderse. Dice la palabra de Dios, amén, que Él fue sujetado a quebrantos, a padecimientos y no abrió su boca. Humillaciones, vejaciones, escarnio, burla, y no abrió su boca. Y en ocasiones nosotros, amén, como hijos e hijas de Dios, no necesitamos nada en ocasiones para abrir la boca y decir cosas que no deberíamos, amén, pero es la naturaleza del hombre. Pero hablando del carácter de Jesús, leemos de esta manera en Isaías 53, dice el versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades
de ellos. Quiero en esta mañana, amén, hablar acerca del carácter de Jesús. Y nunca de verdad dejará de impresionarme, de sorprenderme la obra, amén, redentora que llevó a cabo el Señor Jesucristo, amén, a favor de los seres humanos. Ahora, para hacer tan grande obra y tan grande sacrificio, tendría Él que venir a este mundo con un cuerpo semejante al del ser humano. No olvide, amén, que Jesús es Dios. Y el verbo de Dios, la palabra que Dios habló, amén, refiriéndose a su Hijo, se hizo carne. Así es que para que el Señor tuviera que hacer esta obra de redención tan maravillosa, hubo de venir o tuvo que venir, amén, en un cuerpo semejante al de cada uno de nosotros. En Hebreos 10, en el versículo 5 dice: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. En Filipenses 2:8 dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El apóstol Pablo aclara que Jesucristo se humilló a sí mismo, que Él se hizo obediente hasta la muerte, pero también aclara el tipo de muerte que Él experimentó y dice que fue muerte de cruz o muerte en la cruz. Y quiero decirle algo acerca de esa muerte en la cruz. Los que iban a la cruz, hermano, eran los peores hombres, amén, sobre la faz de la tierra, que los hacían pagar, hermano, sus crímenes de una forma donde ellos experimentaban, amén, el sufrimiento que podía experimentar alguien, amén, que era traspasado de sus manos, era traspasado de sus pies. Ponían además una especie, hermano, en esa cruz de maderita, amén, como para que se sentaran. Pero luego que los crucificaban, venían y le rompían, hermano, las piernas, lo cual con Jesús no hicieron, porque estaba escrito que a Él no le sucedería tal cosa. Cuando vinieron a verlos a los tres ahí en la cruz, los soldados vieron que Jesús ya había muerto. A Él no le rompen las piernas, y la idea de romperle las piernas es para que soltaran el cuerpo y murieran más rápido. Según la historia, los hombres que eran llevados a la cruz, cuando los estaban golpeando, como a Jesús lo golpearon con ese látigo, amén, de 9 puntas, con plomo en las puntas o hueso en las puntas, 9 veces literalmente, o 40 veces, amén, 40 por 9 literalmente, porque eran 9 puntas. Esto causó, hermano, o causaba que fueran molidos, como en el caso de Jesús, en su espalda. Unos, se dice, morían con ese castigo, quizás por la pérdida de sangre. Había otros, amén, que los colgaban en esa cruz, les quebraban las piernas
no se morían inmediatamente, empezaban, hermano, amén, a convulsionarse por la sangre en la garganta, experimentaban una especie de fiebres, empezaban a hablar, hermano, palabras incoherentes si usted quiere, pero había unos, hermano, que duraban hasta una semana sin morir, y a esos lo que hacían al último era arrimarles humo para que se murieran. Era lo peor. Y Jesús, déjeme decirle, no debía eso, pero Él lo sufrió, y lo sufrió por usted y por mí. Así es que quiero hablar primeramente cuando Jesús llegó a la cruz. A diferencia de otros que fueron ejecutados en la cruz, a muchos, hermano, era algo ordinario, era algo normal. Los juzgaban, los encontraban culpables o eran inocentes, y aún así los llevaban a la cruz, simple y sencillamente los crucificaban. Y todo el mundo, hermano, se olvidaba de ellos porque era algo, amén, que practicaban en ese tiempo, colgarlos o hacerlos morir en esa cruz. Con Jesucristo, hermanos, se ensañaron. La Biblia dice que públicamente lo escupieron. La Biblia dice, amén, que le escarnecen públicamente, y públicamente le molieron, amén, su espalda con el látigo. Vea lo que dice en esta mañana Isaías 52, en el versículo 14 dice: ¿cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Cuando lo vieron a Jesús con su rostro desfigurado, con su rostro, hermano, ensangrentado, es obvio que no se le reconozca. Es obvio, hermano, que no quede en él ningún rasgo, amén, de hermosura, ningún rasgo, amén, que pudiera admirarse. Ningún hijo de hombre fue maltratado en su rostro y en su cuerpo como lo fue Jesús. Dice la palabra de Dios en Isaías 50, en el versículo 6 dice: di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias ni de esputos. O sea, Jesucristo no rehuyó el sacrificio, no rehuyó la muerte. Dice aquí la palabra esputos, dice: no escondí mi rostro de esputos, y esa palabra significa escupitajos o gargajos literalmente. La palabra mesar, porque no escondió su rostro de esputos de aquellos que le mesaban la barba. Y esta palabra mesar significa arrancar. Dice que tampoco escondió su rostro de injurias, palabras ofensivas, palabras despiadadas como crucifíquenle, crucifíquenle, cuando él era inocente. Lo leo una vez más: di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias ni de esputos.
Ahora, en Isaías 53, en el versículo 5 dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El precio a pagar para estar en paz con Dios, Jesucristo lo pagó por nosotros. Uno de los ejemplos, amén, que vemos en la Biblia es que usted y yo hacíamos, en la vida real hacíamos algo incorrecto y nuestros padres, hermano, nos castigaban. Yo recuerdo en una ocasión, mi madre, yo nací en un pueblito en Jalisco que se llama Belén, y recuerdo que un sábado me dice mi madre: ve y trae leña. Pues en vez de ir por la leña, me fui al río con unos amigos y nadamos no sé cuánto tiempo. Nos regresamos para el lado de mi casa, y detrás de mi casa había un estanque. Nos metimos una vez más al agua. Teníamos una gritona ahí que mi madre, hermano, sale al corral de la casa. Teníamos un pesebre, se sube al pesebre y me mira con los chamacos en el agua y me grita y me dice: vente para acá. En el patio de la casa había una higuera, como en la Biblia. Pero a mí, hermano, me agarró mi madre con un pedazo de hule de llanta, me pegó desde la nuca por la espalda, me hizo unos verrugones, amén, en la espalda, que me adormeció la espalda. Llegó el momento donde ya no sentía que me estaba golpeando mi madre. El lunes voy a la escuela, yo creo que se me notaba la camisa, y me preguntaron: ¿qué traes? Y me vieron. Bueno, cuando el hombre, bíblicamente, en el caso de David y en el caso de Salomón, que va a edificarle el templo, Dios le dice a David lo que haría Dios con Salomón si Salomón quebrantara la voluntad de Dios. Se lo está diciendo a su padre, para que su padre entienda lo que va a vivir su hijo si él viola los mandamientos y la voluntad de Dios. Segunda de Samuel 7:14, palabras de nuestro Dios a David, hablando de Salomón: y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre y con azotes de hijos de hombres. Ahora, esto es lo que nos correspondía por el mal que habíamos hecho, pero Jesús tomó nuestro lugar, y por eso es que podemos tener paz para con Dios. Dice Mateo, en el capítulo 27, dice la palabra de Dios de esta manera, versículo 28 y versículo 30. Dice: y desnudándole, porque lo que nos correspondía cayó sobre él, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. En esta noche estamos hablando
de la manera en que Jesucristo llegó a la cruz del Calvario. Está molido literalmente, está desfigurado literalmente, está agotado, amén, físicamente por la pérdida de sangre, molida su espalda con el látigo, por la sangre, amén, que de su cabeza emanaba cuando le clavaron al Rey de Reyes y al Señor de Señores una corona de espinas. Así llegó a la cruz, molido, desfigurado y agotado por lo que acabó de experimentar una noche antes. En Lucas capítulo 23, en el versículo 26 al 28, leemos estas palabras. Llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud de pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Así llegó Jesús, agotado, desfigurado, molido. Por eso es que toman a este hombre que viene del campo. Jesús sigue su camino al Calvario y este hombre va detrás de él cargándole, amén, la cruz, porque físicamente, humanamente, Jesucristo ya no puede más. Pero ¿sabe que Él lo hizo por usted? ¿Entiende usted en esta mañana que todo fue un plan glorioso, amén, desde antes de la fundación del mundo? ¿Entiende usted en este día que Dios no es un Dios que improvisa? No es un Dios, hermano, que no nos ha dejado ver a través de las edades, amén, su plan maravilloso, amén, de redención. ¿Entiende usted en esta noche que es algo que nuestro Dios ha planeado aún desde antes, amén, de la fundación? Dice la palabra de Dios, del mundo. Leemos palabras como estas: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. La vana manera de vivir que recibimos de nuestros padres fue la idolatría. Dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, que decían los católicos que con eso podía salvar el alma, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Aún antes de la fundación del mundo, Cristo ya estaba destinado a morir de tal manera por nosotros. Por eso el texto que leímos de Hebreos 10:5 dice: ofrenda y sacrificio ya no quisiste, y me preparaste cuerpo. Y dije yo: he aquí yo vengo, oh Dios,
para hacer tu voluntad. Si usted sigue leyendo del versículo 5 en adelante de Hebreos 10, se va a dar cuenta de lo que Jesucristo está hablando y de lo que Él venía dispuesto a vivir por usted y por mí. Así es que cuando Él llegó a la cruz, llegó de esta manera, desfigurado de su rostro, nadie podía reconocerle nada, molido de sus espaldas, amén, y fatigado, agotado humanamente hablando, al punto donde alguien tuvo que cargarle la cruz el último tramo. Por eso Él habla de que tomemos la cruz, de que nos neguemos a nosotros mismos y tomemos la cruz, y de esta manera seamos sus discípulos. Quiero rápidamente hablar un sacrificio con propósito. Cuando digo un sacrificio con propósito, me refiero al sacrificio de Jesús con el propósito primeramente de salvarnos a usted y a mí del juicio y la condenación que nos esperaba y nos merecíamos por la forma en que vivimos, amén, cuando no le conocíamos. Pero para eso Él vino, para deshacer las obras del diablo en nosotros. En el texto original, versículos 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cada uno vivimos e hicimos como quisimos. No nos importaba la opinión de nadie. No nos importaban ni los consejos de nuestros padres. Y fue cuando andábamos descarriados como ovejas sin pastor. Y fue ahí cuando Jesucristo nos mostró, hermanos, su compasión y nos mostró su gracia. En Mateo 9, versículo 36 dice: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Así es que el sacrificio de Jesucristo tenía en primer lugar librarnos, amén, de la condenación y del juicio que nos esperaba por los pecados en los que vivíamos. Ahora, para que la compasión de Jesús se cumpliera en usted y en mí, Dios el Padre cargó sobre Jesús nuestros pecados. Amén, lo acabamos de leer, pero puedo leérselo otra vez porque no me cobra el pastor por leerle la Biblia. Dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahora la pregunta obligada sería: ¿hemos valorado en verdad el sacrificio con propósito que llevó a cabo Jesús en el Calvario? No sé qué vaya a decir usted, pero la Biblia dice que no lo valoramos. ¿Cuántas veces le ministraron a usted antes de rendirse a Jesús? ¿Cuántas personas vinieron y le dijeron: Jesucristo puede cambiar tu matrimonio, tu familia, tus hijos? ¿Cuántas veces y cuántas veces, amén, dijimos que no? ¿Por qué? Porque
usted y yo, hermano, no valorábamos porque no entendíamos lo que Jesucristo hizo en el Calvario. Y desde niño a usted le daban catecismo, le hicieron hacer la primera comunión y quién sabe cuántas cosas. Pero cuando le hablaban de Jesús, usted tenía una excusa y decía: yo tengo la religión de mis padres, y con eso se escudaba. Y nunca valoramos el sacrificio de Jesucristo. Lo grave sería que ahora, estando en Él, sirviéndolo a Él, no valoremos como debemos lo que Él hizo. Dice el versículo 3 de nuestro texto: despreciado y desechado entre los hombres es lo que hacíamos, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos, porque sí nos escondíamos. Dice: escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. No lo estimamos. Así es que el propósito del sacrificio de Cristo es que los hombres nos salvemos. Ahora mismo Él puede ver el fruto de ese propósito, de ese quebranto, de esa aflicción, de esa humillación, de esa vejación y de ese sufrimiento. Él puede verlo, amén, aquí en esta mañana. Aunque usted y yo no lo valorábamos antes, y quizás ahora entendamos un poco, pero quizás no entendamos plenamente, pero lo que Él hizo tenía propósito, y lo que Él hizo y tenía propósito es vernos algún día en un lugar como este, reunidos y reconociéndole y glorificando su nombre. Dice el versículo 11 del texto: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. No se gozará él, sí, porque aquí lo dice, de ver a la hermana Ruth, de ver a su hijo, su nieto, el pastor, su hijo pastor, su hijo en la iglesia, y puedo nombrar a cada uno de ustedes. Y yo creo que el Señor Jesucristo sí está contento y sí está satisfecho, amén, de ver a nuestro hermano, amén. Hasta ahora escuché su nombre. Creo que le dijo el pastor Manuel: ¿sabe cómo lo conozco yo desde Caborca? Y a sus papás. ¿Usted cree que Dios no está contento? Ya no tiene pelo, está igual que yo el hermano, pero yo lo conocí chiquillo. Lo conocí, hermano, un chamaquito. Un día me dice el hijo de un pastor allá en Cancún, por allá, y me dice: oiga, ¿se acuerda de mí? No, mi hijo, le dije, no me acuerdo. Yo soy hijo del pastor fulano de tal, del DF. Uy, mi niño, le dije, pues estabas así cuando yo te conocí. Y ya es pastor. Lo que Dios ha hecho, hermano, a través de la historia y a través de los tiempos, ¿cómo Dios no va a estar contento? ¿Cómo Dios no va a estar alegre? Si aquí hay hombres que eran alcohólicos, drogadictos, tenía una familia destruida, desunida, y Dios ha hecho un poderoso milagro, y ahora Dios nos ve en su casa, y dice la palabra de Dios: lo que tú y yo sabemos, el corazón de Dios y los ojos de Dios están abiertos y atentos en este lugar para escuchar la oración, para traer una respuesta.
Y Dios verá a cada familia que ha envejecido, amén, en la iglesia, viendo a los hijos, viendo a los nietos, viendo a los bisnietos. Y el alma de nuestro Jesús está, dice, contenta, está alegre. Verá el fruto de la aflicción de su alma, como lo está, amén, viendo en esta mañana. Esto lo habla Isaías, hermano, unos 600, 700 años antes de Jesús. Y ahora usted y yo estamos en este lugar gracias a lo que Dios en su plan eterno e infinito tenía preparado para nosotros. ¿Por qué cree que las hojas de higuera no hicieron nada? ¿Por qué cree que el Señor tuvo que hacerles unas coberturas con pieles? Era un símil de lo que viviría Jesús. Por eso en Hebreos leemos que la sangre de los machos cabríos, la sangre de los toros, la sangre de lo que fuera, lo único que hacía, hermano, en el Antiguo Testamento es una cubierta. Esa palabra hebrea kafar significa que usted comete un pecado, viene, amén, a la casa de Dios, trae el animal que se demandaba en sacrificio por ello, lo entregaba a usted, lo sacrificaban y la sangre de ese animal cubría sus pecados. Usted podía seguir teniendo una relación con Dios porque ha pagado por ello, pero eso solamente lo cubría. Y Jesucristo en la última cena dijo: este es mi cuerpo que por muchos es partido, esta es mi sangre que por vosotros es derramada para remisión de los pecados. Esta mañana, pues, hay algo más que nos muestra la palabra de Dios, que logró el propósito de que Cristo se sacrificara por la humanidad. No solamente perdonarnos, hacernos de la familia de la fe, como dice Efesios 2:19, pero había algo más. Mire, algunos de nosotros, o de ustedes, o de nosotros, no quizás nos hemos quitado el sentimiento de culpa. Quizás viene sobre usted, hermana, hermano, algún sentimiento de culpa que no le permite que usted acepte y entienda que sus pecados Él ya los quitó. Como dice la palabra de Dios, los echó. Miqueas 5 dice: los echó a lo más profundo del mar. Y en lo más profundo del mar nadie irá por ellos. Ni usted mismo puede ir con su mente, no le corresponde. Él ha hecho eso para que usted se olvide. Y sin embargo, ocasionalmente viene un sentimiento de culpa, un sentimiento, amén, de condenación. Pero no solamente nos perdonó, nos lavó, amén, hizo cosas poderosas, pero déjeme decirle algo más. Dice que Él nos lavó de nuestros pecados para hacernos reyes y sacerdotes, para reinar con Él 1000 años sobre la tierra. Ni idea tienes tú, hermano, ni idea tengo yo de lo que nos espera después del milenio. Pero sí te voy a dar una idea en esta mañana. Elías, hermano, se quería morir. Gracias a Dios que el Señor no cumple antojos, aunque sí endereza jorobados. Pero no le hizo caso.
Y un día, hermano, el Señor se lo lleva en un carro de fuego, en un torbellino de fuego, aquel que se quería morir. Moisés, hermano, dice Deuteronomio 34, muere. Y el Señor lo sepulta. Y nadie supo dónde estaba esa tumba. Pero en Judas 9 dice que Miguel Arcángel contendió en contra del diablo por el cuerpo de Moisés. ¿Para qué lo quería? Pues para darle vida y corromperlo. Pero viene Miguel Arcángel y se lo espanta. Y el punto es este: cuando Jesús va a ir a la cruz, vienen al monte de la transfiguración Moisés resucitado y Elías con vida. ¿Sabe a qué vinieron? A hablar acerca de la partida de Jesús. Lo dice en el Evangelio de Lucas. ¿Y qué cree que le dijo Moisés? Porque a eso vinieron. Aunque la voz que se oyó dijo: a él oigan, ya no a Moisés, ya no a los profetas, ahora lo que diga mi hijo, sí. Pero venían a hablar acerca de su partida. ¿Qué le diría Moisés? Señor, ¿qué crees? Me morí un día a los 120 años. Estaba fuerte, vigoroso, tenía la fuerza y la visión clara, pero me morí porque no me dejó el Todopoderoso entrar a la tierra prometida. Y un día se atrevió el diablo a desenterrarme y quería profanarme y corromperme. Pero Miguel Arcángel vino y me rescató, y ahora yo te digo: la muerte la vas a vencer, Señor. No tengas temor. Porque acuérdese que dijo: Señor, ya en el Getsemaní, si es posible, pase de mí esta copa. ¿Verdad que así dijo? 3 veces. Pero no sea como yo, sino como tú quieres. ¿Qué le dijo Elías? ¿Qué crees, padre? Una bruja me asustó y mejor corrí, ya me quería morir. Pero sin pedirle al Padre, Él mandó un ángel y me dio de comer. Me hizo un chef, hermano, un ángel chef de Elías. Una torta ahí a un lado y agua. Pero estaba tan en el suelo Elías que se volvió a dormir. Y otra vez, otro lonche, largo camino te resta. Y con esa comida caminó 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios. Un terremoto, un ciclón, un fuego y todo el rollo, nada. Pero hubo un silbido apacible. Y luego una voz: ¿qué estás haciendo aquí, Elías? No, que quién. Vuélvete por tu camino por el desierto, unge a Jehú, unge a Asael y a Eliseo en tu lugar. Y luego se lo lleva. Y luego Eliseo agarra el manto. ¿Dónde está el Dios de Elías? Porque lo dobló igual que él. Igualito. Y si usted quiere que le funcione, haga igualito que su pastor y le va a funcionar. Hágalo diferente y no, Dios no lo va a oír. Una vez que sucedió esto, le dice: Eliseo, ¿qué quieres que te haga antes que me vaya? Eliseo, bien ambicioso, pero para bien. Quiero el doble de tu espíritu. Y los milagros que hizo
Elías, Eliseo los dobló. Resucitó al hijo de la tsunamita, y cuando ya muerto, alguien tocó su cuerpo que estaba muerto y se resucitó. Eso es lo que él quería, hacer más todavía que su maestro. Por eso Jesús dijo: las cosas que yo hago, ustedes van a poderlas hacer, y aún mayores en mi nombre podrán hacerlas. Pero todavía no acabo el punto. Entonces Elías le dice, junto con Moisés: Señor, yo un día una bruja me espantó. Me quería morir, no me morí, me llevó en un carro de fuego, en un torbellino de fuego al cielo el Padre. Y por todos estos siglos allá estuve. Pero nos juntamos, mi hermano Moisés y yo, y venimos a decirte que en el nombre de Jehová de los ejércitos y aún en tu propio nombre hay victoria. Si eso hicieron ellos, que siglos atrás uno había muerto y el otro llevado al cielo, ¿qué nos va a esperar a usted y a mí después de que, como reyes y sacerdotes, reinemos con Él sobre la tierra? ¿Qué habrá más adelante? Hermano, la eternidad no son 1 trillón de años. Es 1 trillón de trillones de eso a mí me espanta, de verdad, porque sería una locura una eternidad sin Dios. Mire, yo, sin ser salvo, tenía un temor a la muerte, que pasaban los difuntos ahí por la calle Obregón en Nogales, y yo en un parquímetro recargado así viendo, y decía: híjole, el día que me toque a mí. Y luego mi consuelo era: pero que cuando lleguemos al panteón yo me levante. Y eso me animaba. Pero yo me imaginaba la eternidad, en verdad, el espacio oscuro y sin fondo, y eso me aterrorizaba. Ahora mi esperanza es que esto mortal se vista de inmortalidad y esto corruptible se vista de incorrupción en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que hemos quedado, dijo Pablo a los tesalonicenses, seremos arrebatados juntamente con ellos a los aires, nos encontraremos con Él y de ahí para adelante con Él. Alentaos pues, dice el versículo 18, Primera de Tesalonicenses 4, con estas palabras. Esta noche dice Apocalipsis, porque este es uno de los propósitos. En el versículo 4 dice: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y en el capítulo 5, versículo 7 dice: y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono,
Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Es tremendo, es tremendo. Bueno, no sé si, pero pues ya estoy aquí y no me van a cobrar por predicarle el último punto. El carácter de Jesús. El carácter de Jesús, hermano, por más que le busquemos, se caracteriza principalmente por su mansedumbre y por su humildad. ¿Cuántos pueden decir amén? Eso caracteriza a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice la palabra de Dios en Mateo 11, en el versículo 29: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando eres manso y humilde, lejos estará de ti la contención, lejos estará de ti el pleito, la inconformidad y todo lo demás. Dice el versículo 7 de nuestro texto en esta noche: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. En la versión Dios habla hoy dice: fue maltratado, pero se sometió humildemente y ni siquiera abrió su boca. Lo llevaron como cordero al matadero, y él se quedó callado, sin abrir la boca, como una oveja cuando la trasquilan. Yo digo que si entendiéramos el carácter de Jesús, que es manso, que es humilde, no abriríamos la boca, ni diríamos lo que a veces decimos, o murmuramos, o peor aún, chismeamos. Nada diríamos. Quiero concluir esto. Cristo perdió la vida y la recuperó. Cristo se humilló a sí mismo y su Padre lo sacrificó. Dice el versículo 4 del texto original: lo tuvimos por herido de Dios y abatido. En el versículo 10 dice: Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Todo esto, y él no abrió su boca. Ahora, por mantener ese carácter en la angustia y en la aflicción, como dice el versículo 7, que no enmudeció, vea lo que le esperaba. Vea lo que le esperaba. Dice Isaías 52: he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Esto le esperaba a Jesús, puesto muy en alto, tan alto como estar en el mismo lugar que el Padre. Dijo Jesús: al que venciere, yo lo haré que se siente en mi trono, como yo vencí y me senté en el trono de mi Padre.
Pero quiero aclararle algo. El Señor no está diciendo, amén, que este es el trono de su Padre, venció y su Padre se quitó y Él se sentó. No. Y lo que dice Él, que si nosotros vencemos, nos sentaremos en su trono, como Él venció y se sentó en el trono del Padre. Lo que quiere decir, hermano, esto es que el trono es como algo así, o poquito más ancho. En inglés le dicen a este silloncito, que es el del medio, bench. Entonces, vencer y que Él nos conceda sentarnos en el trono o en su trono es nada más moverse y decirte, mijo, siéntese aquí. Porque Él tampoco se va a levantar y nos va a dejar solos. No, el Padre se recorrió y Él se sentó. Cristo se va a recorrer y nosotros nos vamos a sentar. Pero todo lo que Él hizo, lo hizo porque sabía que un día Él saldría victorioso. En Filipenses 2 leímos el versículo 8, pero usted y yo podemos leer el 9 al 11 y darnos cuenta de lo que ahí dice. Y ahí dice que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y todos confiesen que Él es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Dele un fuerte aplauso esta mañana. Alábelo esta mañana, dele la gloria. Oh, gracias Dios. Gracias Padre, te adoramos, te bendecimos Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por todo, mi Dios, gracias mi Padre. Aleluya, gracias Dios. Toda cabeza inclinada, todo ojo cerrado, nadie hablando ni moviéndose, meditando en este poderoso sacrificio, un sacrificio de amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, único en su género, a Jesús, para que todo aquel que en Él crea o cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Esta mañana usted está aquí, nos visita, pero no le conoce, no le sirve, no vive para Él. Pero en esta mañana usted es sincero, es honesto, sea hombre y mujer, o mujer, perdón, levante su mano. Con eso nos indica que usted quiere rendirle su corazón a Jesús. Con esto nos indica que usted quiere que Él venga a su vida, que Él le cambie, que Él le transforme. Levantará usted su mano. Aprovechará el momento de estar en la casa de Dios para tomar esta decisión y servirle. Levante su mano por última vez. Esta mañana Jesús no es una mercancía que se negocia. Con Él es sí o con Él es no. Es lo que Él dijo. Así es que vamos a cantar una alabanza en esta mañana. Y vamos a pasar al altar, le vamos a dar gracias por lo que Él hizo por nosotros.